Hola queridos amigos y amantes de la buena literatura. Hoy estamos en un nuevo video en donde vamos a hablar de un gran autor que muchos de ustedes conocen y que de pronto también muchos de ustedes aman, así como yo. Yo tengo pues de cierta forma como una selección de autores a los cuales amo en profundidad por su narrativa, por el mensaje que da en su literatura. Hay otros que de cierta forma son buenos, pero pues no me llaman tanto la atención. Y hoy pues quise traerles este video en donde vamos a hablar sobre los personajes oscuros en la obra de Edgar Allan Poe, pero en la obra cuentística. Nos vamos a centrar en los cuentos. Y este video pues aproveché para hacerlo porque pues recientemente compré esta colección de cuentos completos de Edgar Allan Poe que vienen 2 tomos. En estos 2 tomos vienen todos los cuentos de Edgar Allan Poe. Viene también una serie de análisis, unos textos y unos escritos sobre la vida y obra del autor. Y también lo que más me gustó de esta obra que compré es que cada cuento viene con una especie de reseña en donde se menciona cuándo se publicó y cómo se publicó y en qué medio se publicó. Y a partir de los cuentos que yo he leído, pues quise hablarles ahora sobre los personajes oscuros, cómo Poe los construyó, cómo se mencionan y de cierta forma qué relación tiene con la vida de este autor. Entonces espero les guste este video, espero también se suscriban al canal porque seguimos nosotros hablando de los autores de la literatura universal, haciendo reseñas y haciendo un análisis crítico de sus obras. Este video está creado de la siguiente forma. Primero voy a hablar sobre la vida y obra de Edgar Allan Poe, pues de cierta forma muy general, muy resumida, porque acá en esta parte, acá también en uno del tomo 1, hay una extensa biografía de este autor. Luego hablaré un poco sobre los cuentos de Edgar Allan Poe. Después pasaré a hablar sobre los personajes de Edgar Allan Poe, pero de forma general. Y al final me centraré solo en los personajes oscuros, haré un pequeño análisis y una pequeña reseña de estos personajes y al final pues sacaré las conclusiones. Espero les guste este video. Comencemos entonces hablando un poco sobre la vida de este autor. Recordemos, pues de forma muy apresurada, que él no tuvo una vida tan estable. Él fue de cierta forma un autor polémico, un autor con una vida polémica. Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Fue el segundo de 3 hijos de una familia de actores. Su padre, David Poe Jr., abandonó a la familia cuando Edgar era muy joven y su madre, Elizabeth Arnold Poe, falleció de tuberculosis cuando él tenía solo 3 años. Poe y sus hermanos quedaron huérfanos y fueron separados. Edgar Allan Poe fue acogido por John Allan, un acaudalado comerciante de Richmond, Virginia, y su esposa. Aunque nunca fue adoptado legalmente, Poe tomó el apellido de su familia de acogida. Durante su juventud asistió a escuelas privadas y mostró una temprana aptitud para la literatura y la poesía. Sin embargo, la relación con su tutor John Allan fue complicada, marcada por conflictos y desacuerdos, especialmente respecto a la educación y las finanzas de Poe. Recordemos también que su padre adoptivo no le gustaba que Edgar Allan Poe escribiera cuentos o que escribiera poemas. Estaba en contra del talento que él tenía. Como dato curioso, es necesario decir que el padre adoptivo John Allan pues no quería que Edgar se dedicara a la escritura porque él no consideraba que en ese oficio fuera a tener estabilidad financiera. Este autor asistió brevemente a la Universidad de Virginia en 1826, pero tuvo que abandonarla debido a problemas financieros y deudas de juego. Posteriormente se alistó en el ejército bajo un nombre falso, donde sirvió durante 2 años antes de reconciliarse brevemente con John Allan, quien ayudó a conseguirle una plaza en la Academia Militar de West Point. Sin embargo, Poe fue expulsado en 1831 por negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Después de la ruptura definitiva con John Allan, Poe se dedicó a la escritura, se casó con su prima Virginia Clem en 1836 y durante los siguientes años luchó por ganarse la vida como escritor y editor. A pesar de sus dificultades financieras y personales, Poe produjo algunas de sus obras más famosas durante este tiempo, incluyendo El Cuervo en 1845. Su vida estuvo marcada por la tragedia y la pérdida, culminando con su propia muerte en circunstancias misteriosas el 7 de octubre de 1849.
a la edad de 40 años. Poe no tuvo una vida ejemplar, no es un ejemplo para las futuras generaciones. Le gustaba tomar, le gustaban las drogas, tenía una vida conflictiva, pero su talento es el que a nosotros nos tiene en estos momentos hablando sobre él. Y es por eso que nos vamos a centrar solo en estos momentos en la cuentística. Dejaremos de lado por ahora los poemas, más adelante hablaré sobre ellos, pero hoy vamos a hablar sobre los cuentos, sobre los personajes y sobre los personajes oscuros de la cuentística de Edgar Allan Poe. Los cuentos son la principal aportación de Poe a la literatura universal. Aunque se ha dicho que Poe tenía una mayor inclinación por sus poemas líricos, su prosa imaginativa, incluyendo relatos como El Cuervo, ha sido traducida y reconocida en numerosas lenguas. En el prólogo del Cuervo y otros poemas de 1845, Poe expresó su frustración por haber escrito cuentos en búsqueda de recompensas y alabanzas que consideraba insignificantes. No obstante, en el prólogo de Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, destacó que estas breves composiciones eran el resultado de un propósito maduro y una elaboración esmerada. Hacia el final de su vida, Poe parecía considerar que muchos de sus cuentos habían alcanzado su forma definitiva, aunque es probable que hubiera seguido puliéndolos de haber vivido más tiempo. En sus últimos años, valoró más sus relatos y expresó a su amiga Susan que aunque sentía haber alcanzado su plenitud en verso, quizás no lo había logrado en prosa. En este punto también hay que decir que Poe inicialmente se dedicó exclusivamente a sus poemas y tenía cierto interés en escribir poemas, pero más adelante, por la situación de su vida, se dedicó a escribir cuentos y los cuentos eran los que le daban para vivir, y al final de su vida dedicó mucho más tiempo a la escritura y perfección de los cuentos. Analicemos ahora un poco sobre los personajes de los cuentos de Edgar Allan Poe, pero esto que voy a decir está tomado del investigador Thomas Olivet Magbot, quien fue un eminente investigador y catedrático estadounidense que se dedicó a estudiar la obra de Edgar Allan Poe, y él, desde su análisis y desde su interpretación, escribió sobre los personajes, pero también él analizó y mencionó ciertos aspectos de estos personajes que estaban relacionados también con la vida de Edgar Allan Poe. Los personajes de este autor, aunque a menudo inspirados en personajes reales o en libros, presentan una notable independencia de sus fuentes originales. Poe guarda una estrecha relación con muchos de ellos, como han señalado varios críticos, pero estos personajes poseen su propia autonomía en comparación con las tramas y los incidentes. Por ejemplo, William Wilson, quien comparte cumpleaños y escuela con Poe, refleja algunos de sus aspectos, pero difiere en vicios y costumbres. Como bien afirmó Vincent Buranelli, Poe no es Roderick Usher, sino su creador, y como observó William Fallin, el autor representaba a sus protagonistas sin vivir en ellos, similar a como un actor interpreta un papel. Esta contención evita que el lector conozca íntimamente a los personajes, manteniendo una distancia que contribuye a la maestría artística de Poe. Sin embargo, hay excepciones como Dumping, quien encarna las cualidades que Poe deseaba tener, y Ellison en la posesión de Hargen, a quien al autor atribuyó mucho de su propia alma. Las mujeres en sus relatos como Morella y Ligea son presentadas con gran detalle, encarnando ideas de cultura y afecto que Poe anhelaba en su vida. Personajes como Eleonora y Kate también reflejan aspectos de lo que Poe deseaba en su esposa, pero estas figuras son pocas y están envueltas en la complejidad emocional característica de su obra. Recordemos entonces una situación particular también que menciona esta obra, que es que los personajes de Poe eran tomados de la vida real en algunos casos, en otros representaban lo que él quería ser y en otros representaba también lo que quería que su esposa fuera. En algunos apartados de su biografía se menciona que Edgar Allan Poe tomaba o se inspiraba en las historias reales que él leía en las noticias. Veía alguna noticia y sobre ella escribía un cuento. Ahora sí, centrémonos a hablar sobre los personajes oscuros. Vamos a analizar 2 o 3 personajes oscuros y a partir de estos personajes vamos a ver cómo Edgar Allan Poe construye sus personajes. Los personajes oscuros en los cuentos de Edgar Allan Poe suelen ser individuos atormentados por sus propias obsesiones, miedos o culpas. Por ejemplo, en El corazón delator, el protagonista es un hombre que, impulsado por una paranoia creciente y una aversión irracional hacia el ojo de un anciano, comete un asesinato y luego es consumido por la culpa y la locura, hasta confesar su crimen. En El gato negro, el narrador también se hunde en la locura,
llevando a cabo actos de violencia extrema contra su mascota y su esposa, lo que finalmente lo lleva a su propio castigo. Estos personajes están construidos a partir de narraciones en primera persona que permiten al lector adentrarse en sus mentes perturbadas, revelando sus pensamientos más íntimos y justificaciones retorcidas para sus acciones. En esta primera parte ya vamos entendiendo que los personajes oscuros de Edgar Allan Poe son individuos atormentados por sus propias pasiones y obsesiones, miedos o culpas. Otro ejemplo es William Wilson, donde el protagonista lucha con su doppelganger, una figura que representa su propia conciencia moral y la dualidad de su personalidad. En La caída de la casa Usher, Roderick Usher es un personaje aquejado por una hipersensibilidad extrema y un profundo temor a la muerte, cuya conexión con su entorno y su hermana gemela Madeline acentúa su deterioro mental y físico. El entierro prematuro explora los miedos del narrador sobre ser enterrado vivo, un tema recurrente en los trabajos de Poe que refleja sus propias ansiedades. Estos personajes oscuros se construyen a través de descripciones detalladas de sus pensamientos y comportamientos, utilizando el entorno y la atmósfera para reflejar y amplificar su estado psicológico. Entonces, básicamente los personajes se construyen a partir de sus propios miedos, de los miedos que tienen las personas de forma general, los miedos y las obsesiones que tienen las personas. Recordemos en este punto entonces que gran parte de los cuentos eran inspirados por esas noticias que salían en los medios de comunicación, en los periódicos de aquel momento, y Edgar Allan Poe tomaba esos miedos de esas personas y los combinaba también con sus propios miedos para crear esos personajes. Los personajes oscuros de Edgar Allan Poe son representaciones intensas de la complejidad humana y sus profundos temores, obsesiones y culpas. A través de narraciones en primera persona y descripciones detalladas, Poe logra sumergir al lector en las mentes perturbadas de sus protagonistas, utilizando el entorno y la atmósfera para amplificar su estado psicológico. Estos personajes no solo reflejan las inquietudes personales de Poe, sino que también ofrecen un análisis penetrante de la condición humana, destacando la delgada línea entre la razón y la locura. Y esto finalmente me encantó porque es la verdad. Lo que hace Poe es combinar la locura con la razón. Y es a partir de estos dos elementos en donde él va creando esos personajes, en donde la locura sobrepasa la razón. Y esto sería todo por el día de hoy. Sin embargo, voy a seguir hablando sobre Edgar Allan Poe porque aquí hay un hecho también histórico que creo y considero que ustedes deberían conocer sobre el primer cuento que escribió este autor, en donde hay un hecho interesante y quiero también analizarlo y contarles. Es por eso que quiero pedirles que se suscriban en este canal para seguir hablando sobre literatura, y nuestro próximo video será sobre el primer cuento que escribió Edgar Allan Poe. Pero también me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan de este autor? ¿Qué opinan de sus cuentos? ¿Sobre qué cuento quieren que hablemos nosotros en este canal? Los espero entonces en mi próximo video y les agradezco mucho por estar acá.